Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, la corrupción política. Yo siempre he dicho aquí que, y no está mal para que repetirlo para los jóvenes, de que antes nos enseñaban en la escuela, quienes estudiamos ciencias sociales, de que existían el burgués y el proletario y que la acumulación de capital se llevaba a cabo por la explotación del burgués al trabajador y que con esa ganancia que obtenía el dueño de los medios de producción, porque explotaba al trabajador, porque no le pagaba lo justo, esa plusvalía era la que formaba el capital. Y así surge la burguesía y el proletariado, ¿no? Bueno, eso aplica relativamente en México, porque en nuestro país las grandes fortunas no se hicieron de esa manera. Se hicieron mediante la corrupción. Al amparo del poder público. Se tenía secuestrado el poder público y se llevaron a cabo políticas para entregar a una minoría, a los allegados al poder, bienes del pueblo y de la nación, bienes públicos. Y así se formaron las grandes fortunas. Es muy fácil de demostrar. Ustedes conocen la revista Forbes, la mundial, porque hay una nacional, creo. La revista Forbes empieza a publicar la lista de los hombres más ricos del mundo. El primer año que publica la lista es 1988. 1988. Y de los 1000 más ricos del mundo, porque decidían solo incluir a los que poseían más de $1,000 millones de capital. En el 88 solo aparecía una familia mexicana, creo que con $2,500 millones, los Garzazada, en el 88. Entró Salinas en el 88 y empezó la política de privatizaciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, pero no. La piñata, sí, la grande, fue con Salinas, porque fueron los bancos y las grandes empresas. Recordemos, las empresas, todos los bancos
todos. Las minas, eso fue Salinas. Teléfonos de México. No, Ferrocarriles fue Cedillo. Hay hasta un libro. ¿Cuántas? Con Salinas. Aseguradoras. Hay un libro, no, a ver si pones se llama, porque le llamaban eufemísticamente desincorporación a la privatización, desincorporación de empresas no estratégicas. Y empezaron a rematar. ¿No fue entonces cuando desaparecieron telégrafo? No, fue después. Sí. Bueno, el caso es que para finales de Salinas, en el 94, lo pueden ver en la revista Forbes. O sea, empieza a publicar la lista en el 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Ya en la lista de los más ricos del mundo ya aparecían 24. Y en el 88, al inicio del gobierno, una familia. Y esos 24 ya en su conjunto reunían 48,000 millones de dólares. Si no les gusta lo que estoy diciendo, aquí está. Aquí vienen los datos también para los jóvenes. Es buen libro, se los recomiendo. Él fue Jack Rogozinski, él fue secretario, el encargado de la desincorporación. O sea, es el que ejecutó la orden, junto con otros. Era secretario de esta comisión, si mal no recuerdo, y eso lo podremos ver, el que está ahora de comentarista, que estuvo de secretario del Trabajo. Sí, era secretario. A ver, porque ya me falla la memoria, pero sí, creo que era secretario de la comisión. Nacional Financiera. Sí, pero antes eso era con Hacienda, con ASPE. Hay un libro que editó el Fondo de Cultura Económica también como este. El caso es que en 6 años, de 2.500 millones de dólares a 48,000 millones de dólares. Y México pasa a ocupar el 4º lugar en el mundo en multimillonarios, solo superado por Estados Unidos, Japón y Alemania. Entonces, la corrupción es lo que más ha dañado al país.
es la causa principal de la desigualdad. Por eso hay que desterrarla. Y esa es la clave para que nuestro país siga creciendo y siga habiendo bienestar en nuestro pueblo. Si regresa la corrupción, si regresa el salinismo como política, no hay salida. Y eso no le conviene a nadie, porque cuando se enferman por la ambición al dinero, se vuelven irracionales, ya no les importa el país. Una vez uno de estos beneficiarios que defensor de las privatizaciones, hay hasta un testimonio hablando con otra persona, decía lo voy a comentar porque es que si no los jóvenes no van a entender bien lo que sucedió desgraciadamente en el periodo neoliberal. Es una llamada de Roberto Hernández que durante el gobierno de Salinas se quedó con Banamex porque quería quedarse con Teléfonos de México y decidieron entregar Teléfonos de México o presentó mejor oferta Carlos Slim, y para compensarlo a Roberto Hernández le dieron Banamex y surgió porque no eran ricos o no eran tan ricos, pues. Fue una nueva camada de ricos, le llamaron el Grupo Compacto. Es una nueva oligarquía que creó Salinas con los bienes del pueblo y de la nación. Entonces, él creo que tiene una casa en Londres y desde allá habla por teléfono con la maestra Elvester Gordillo. Por la llamada, no la llamada, el texto, para que vean cómo era. En ese entonces la maestra Elvester era la dirigente del PRI. Sí, pero era dirigente del PRI en el Congreso, coordinadora parlamentaria. Eso, ayúdenme. 2000, 2006, 2003, 2006. Entonces, estaban impulsando las reformas estructurales, que todavía quedaba la fiscal, la energética. Sí, y entonces hablan por teléfono, creo que estaba Fox, ¿no? Sí, Fox, para que vean también los jóvenes, ¿no? El cambio que hubo, ¿no? Cuando
salió el PRI y entró el PAN. Van a ver el cambio. Está en un libro. Esto fue una grabación de esas ilegales, ¿no?, que hicieron los adversarios de la maestra, porque después la quitaron. Así fue, ¿no? Eso es, y entró el chofer, sí. Entonces, para dejarla mal, dieron a conocer la llamada. Pero son documentos históricos. O sea, hay ciertos testimonios que valen mucho para conocer lo que sucedió en nuestro país durante el periodo neoliberal, porque está muy difícil que un escritor como Aguilar Camín o como Krause, Oh, yeah. Doña And he was Bárbara, scratching himself, the mosquito was hagan una investigación sobre No, eso. no, Willie, come on. Willie, come on. Yo lo reproduzco en un libro. Yo creo que en el último, de Gracias, porque se va dirigido a los jóvenes. Si no, a lo que voy es que le dice la señora Elvester que está muy pendiente de lo que él pueda opinar, ¿no?, y que ha tenido aquí en México reuniones con Reyes Heroles y con otros intelectuales. Y funcionarios, pero que su opinión es importante. Entonces le dice Roberto Hernández que él está viviendo en Londres y que en Europa pues lo que se está procurando es los cambios para que se lleve a cabo la reforma laboral. ¿Qué era la reforma laboral en ese entonces? Pues era mantener congelados los salarios y quitar prestaciones a los trabajadores. Y también la reforma fiscal, que era el cobrar IVA a alimentos y medicamentos. Y le dice también de la reforma energética, la privatización del petróleo, de la industria eléctrica. Y ya le contesta, no, pues estamos de acuerdo. Siempre así. Ya lo tienes. Es que es importante. Le ofrezco disculpas a los dos, tanto a la maestra como a Roberto Hernández, pero lo público es público y además
está de por medio el futuro de nuestra nación. Me dice la maestra Bester, muy entusiasmada, reuniéndonos con algunos actores para ver sobre lo hacendario, sobre la reforma energética, que ya ves que está ahí, muy en la discusión. Nos hemos reunido con Barrio, me imagino que Barrio el de Chihuahua, entre otras cosas. Amén de saludarte, manifestarte una vez más, como siempre, mi reconocimiento. Le dice que muy bien, le dice Roberto Hernández, y luego la maestra Bester, porque están habiendo reuniones con empresarios, con banqueros, con una serie de gentes para ir ideando qué vamos a hacer. En días pasados la comida fue en casa de Francisco Barrio. Estuvieron algunas personalidades como Carlos Slim, Federico Reyes Heroles. Ya te imaginarás. A mí me toca el 24. Sí, la reunión. Y dice Roberto Hernández, oye, ¿por qué no invitas a Alfredo Harrelup, que es Alfredo es empresario y es amigo de Roberto Hernández? Y hago un paréntesis para decir que Alfredo Harrelup es una muy buena persona y es el mejor promotor del béisbol en México. Cierro paréntesis. Bueno, el Bester le dice a Alfredo Harrelup, ¿cómo no? Invítalo. Le va a dar mucho gusto porque yo no estoy pensando en regresar hasta el año que entra. O sea, no viven aquí o viven una temporada. Estoy de acuerdo, dice la maestra Bester. Nada más que quiero que sepas que en todos los actos que hago y realizo, estás presente. Ya. Bueno, oye, te decía, esto es Roberto Hernández, fíjate que lo de las reformas es muy importante. No sabes, tú estarás más al tanto, pero ahora que yo estoy viviendo aquí en Londres, los problemas de la falta de haber tomado a tiempo reformas en toda Europa, especialmente las laborales, ya está creando un problema. Después de todo lo que está pasando en Europa, es importantísimo este documento, porque lo que creó el problema fueron precisamente las reformas. O ya, a Francia la tienen parada los sindicatos ahora, aunque el gobierno ya se fajó y va para adelante, ¿verdad? O sea, sí, lo que pasó ayer. Pero yo creo que la reforma, sobre todo la fiscal, impuestos, ya están hablando de las llamadas reformas estructurales. Y esto en efecto es con Fox. Y ya viene luego Peña y las ejecuta. Pero es la agenda impuesta desde el extranjero, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, la agenda neoliberal. Si ustedes se dan cuenta, no hay nada aquí acerca de los problemas de México, mucho menos sobre el problema grave de la corrupción. O no se habla de impulsar actividades productivas, de crear empleos, nada. Es esto.
La maestra dice impuestos, la laboral, ¿no? Dice Roberto Hernández, la laboral no tanto, mira, yo te diría que son impuestos y la parte energética. Por aquellos que dudan de que el gobierno estaba tomado, porque ¿dónde está el presidente aquí? O sea, ¿quiénes mandaban? Porque así sucedió. Fue la fiscal, impuestos y la energética. La laboral no tanto, mira, yo te diría que son impuestos y la parte energética. Ajá, muy bien. Yo creo que con esas dos, ya, la maestra Bester, que sacáramos adelante, ¿verdad? Y yo creo que va a haber, dice Roberto Hernández, una ventana a finales de año, en el último trimestre, que se pudieran poner de acuerdo. Ya, hasta ahí déjalo ya. 2003. Entonces, esto era lo que sucedía. Y ofrecerles disculpas a todos estos actores y decirles algo que se le atribuye a un dirigente yaqui y que es oportuno repetir, porque ya ahora el comportamiento de Roberto Hernández y de la maestra del Bester es otro, y de muchos empresarios que han cambiado. Decía un dirigente yaqui, antes como antes, ahora como ahora. Ahí queda eso. Antes como antes, ahora como ahora. Antes así era, lo permitían, hasta se legalizaba en el Congreso, en el Poder Judicial, desde luego lo permitía el Ejecutivo. Ahora ya no, ahora es como ahora. Donde ya no se permite que la agenda la impongan del extranjero ni esté solo al servicio de una minoría, que no esté en la agenda el bienestar del pueblo, que no esté en la agenda mejores ingresos, mejores salarios, que no esté en la agenda el derecho del pueblo a la salud, a la educación. Ahora es como ahora. Y eso es la transformación. Y yo agradezco a todos estos personajes, casi a todos, que han entendido que son nuevos tiempos, y que además se está probando que funciona y que nos va bien a todos. Le va bien al pobre y le va bien al rico, si no se permite la corrupción, si hay justicia, si hay legalidad, si hay un auténtico Estado de Derecho.
México se enaltece lo que está sucediendo. Se convierte en una potencia. Esa es la clave. Lo otro era la decadencia. Esto da pena. Entonces, pues vamos muy bien. Presidente, A ver, y varios analistas de derecha lo criticaron porque su gobierno hizo público el mecanismo en cómo se financia Latinus. Se indignaron además por mostrar los pagos que hizo Latinus a Loret de Mola, a Lorenzo Córdoba, a Víctor Trujillo Broso y a Denise Dresser. Y el propio Córdoba dijo que el suyo era un gobierno autoritario y que la mañanera con Pablo Gómez fue una amenaza para la libertad de expresión. Además, Córdoba se atrevió a decir, a unos meses de que usted deje el cargo, que usted tiene la pretensión autoritaria, y lo cito, de ejercer un poder total y absoluto. ¿Qué le responde a quienes afirman que usted es un autoritario y que está en contra de la libertad de expresión por evidenciar las irregularidades en la operación de las empresas de salud que están detrás de Latinus? pues es que están enojados. Deben de serenarse. ¿Cómo no vamos a informar si es dinero público? Y además Es dinero que se robaron, y punto. una cuenta Y en tiene que extranjero. informar, ningún mendigo tiene que decir nada. La libertad de expresión y la libertad de decir lo que le dé la regalada gana es Sí, correcto y punto, y se acabó. No estén constantemente jodiendo, están denunciando mendigos rateros de supuestos Latinus. casos de corrupción en contra nuestra y están a favor de la transparencia. Exacto. ¿Por qué? Les molesta. El que nada debe, nada teme. Claro que así es. Yo eso es lo que opino, y además que tienen derecho.